Bienvenidos a la segunda parte de nuestro estudio sobre la historia de la Iglesia. Y hoy empezaremos la discusión sobre la Edad Media. La Edad Media. Un período que es controversial en todo el sentido posible cuando se trata de la historia de la Iglesia. Controversial en cuanto al tiempo en que transcurrió la Edad Media. Ahora bien, usted piensa que sería algo relativamente fácil, ¿verdad? ¿Cuándo fue la Edad Media? Bueno, una historia de la Edad Media empieza en el año 300 y otra empieza en el año 1100. Hay una distancia considerable entre ambos. Y la mayoría de las historias empezaron alrededor del año 500 o 600, a medida que los historiadores ven que ocurre un cambio significativo entre el mundo y la cultura y formas de pensamiento de lo que llamamos el periodo antiguo en Occidente y lo que llega a conocerse como la Edad Media o el periodo medieval. Como vemos, la Edad Media, nos preguntamos dónde vamos a estudiar, qué parte del mundo vamos a estudiar, y la mayoría de los cursos occidentales sobre historia medieval se concentran en lo que hoy llamamos Europa Occidental, y eso es comprensible. Allí fue donde eventualmente ocurrió mucha de la acción en la historia medieval, pero es un tanto distorsionante, pues para la gente que vivió en esos primeros siglos de la Edad Media, sus pensamientos fueron al menos tanto hacia la parte oriental del Mediterráneo como lo fueron hacia el norte desde Italia. El mundo pensante de los inicios del mundo medieval, aún en la parte occidental del Mediterráneo, estaba muy orientado hacia el este. Aún había una visión hacia el este, y el reciente crucero Ligonier, al cual fuimos algunos de nosotros, fue realmente reafirmado en la realidad de que durante siglos Venus, por dar un ejemplo, sigue siendo ampliamente reportado como mirando hacia el este en el Mediterráneo, en contacto con la gente del este. Y así, a medida que seguimos, aunque estaremos viendo con frecuencia más sobre un eje norte-sur en Europa occidental, la verdad es la realidad del mundo medieval, especialmente en la primera parte todavía, y es muy este-oeste, así como norte-sur. Pero la pregunta es, ¿qué fue la Edad Media? ¿Cuál fue su carácter? En los libros de texto, quizás hace 100 años, se refería a ella como la Edad Oscura. Y esa fue una manera maravillosa de decir que nada importante pasó y que podemos dejar de tratarla. Y hay particularmente una tendencia protestante a hacer esto. Muy bien, por ejemplo, Agustín murió. ¿Cuándo fue exactamente que llegó Lutero? Pasemos de una buena persona e ignoremos el hecho de que hay solo como 1100 años entre ellos, y de seguro no pudo haber sucedido tanto en esos 1100 años. Pasemos a la Reforma. Bueno, era la Edad Oscura. De hecho, fue una época de grandes logros culturales e intelectuales, un logro eclesiástico que es muy importante y que necesitamos considerar seriamente. Algunos han argumentado que la Edad Media fue una edad oscura. Algunos, particularmente católicos romanos, han argumentado que es la era de fe, que es la era de gran piedad, que es la era de los verdaderamente culturizados, siendo sobrecogidos por el cristianismo. Y pienso que a medida que avanzamos veremos que hay algo de verdad en eso, pero que es una noción muy romántica. Muchísimas personas en realidad no sabían objetivamente lo que era el cristianismo. Muchas personas comunes en mucho de la Edad Media solo conocían el cristianismo o del cristianismo la necesidad de ser bautizado, que se necesitaba ir a confesar, usted necesita ir a misa y, si es posible, tener un sacerdote a su lado cuando muera. Eso era el cristianismo. La iglesia sabía lo que era la fe, pero para los fieles lo importante era sencillamente usar lo que la iglesia enseñaba en términos de sacramentos y moralidad. Y por lo tanto no era una época de fe en términos de una penetración profunda de las verdades del cristianismo en la mente y corazón de la gente. Por lo que volveremos a decir que es bueno. Bueno, es la Edad Media, lo que significa que está entre dos cosas, y los historiadores fueron un tanto muy útiles en este punto. ¿Entre qué está la Edad Media? Bueno, está entre el viejo período y el período moderno. Usted se fijará que ninguno de esos adjetivos le dice nada. Viejo, entre y moderno no le dicen realmente la sustancia de lo que sucedió en esos periodos. Dice simplemente que y es preciso para
hasta donde se puede, en que esos son tres periodos con énfasis un tanto diferentes, personajes un tanto diferentes y que puede distinguirse entre ellos. Lo que me gustaría sugerirles es que la Edad Media es importante para nosotros no solo como una manera de llegar a la reforma, sino como un período en el cual hubo pensamiento profundo, edificación profunda de instituciones, acontecimientos políticos extraordinarios que nos moldean hasta el día de hoy y por lo tanto, bajo sus condiciones, vale la pena conocerlos, estudiarlos y reflexionar sobre ellos. Es un periodo de historia que continúa influenciando el mundo en que vivimos, continúa ilustrándonos nada más que eso, temas que aún no hemos comprendido, de manera que es el periodo en el cual vale la pena invertir tiempo, energías y pensar para tratar de entenderlo. Y pienso que la mejor manera de verlo es como un periodo de 1000 años de un experimento sobre civilización cristiana, ya que una de las características de este periodo medieval es que fue un esfuerzo por crear una sociedad en la cual el cristianismo sería la influencia dominante. Eso fue al menos lo ideal. No era el ideal de todo individuo y ciertamente no era la forma de pensar o actuar de todo individuo, pero eso era más o menos el ideal preponderante que impulsaba la mayoría de las acciones, la mayor parte del pensamiento en la Edad Media. ¿Cómo podemos ser nosotros una civilización cristiana? ¿Cómo sería el vivir en una civilización cristiana establecida? Creían ellos, de la manera que Dios quería que las cosas fueran establecidas. Usted podría detenerse y pensar por un instante que a usted lo hagan rey del mundo o reina del mundo y alguien le dijera, todos quieren establecer una civilización cristiana. Usted no le va a imponer esto a nadie. Esto es lo que todos quieren que usted haga. ¿Qué tipo de civilización establecería usted? Aunque en realidad a nadie le dijeron exactamente eso a principios de la Edad Media, esa fue la situación que se les fue presentando progresivamente y de muchas maneras y de la cual surgieron todo tipo de asuntos. ¿Cuál es la relación entre la Iglesia y Estado? ¿Cuál es la relación entre el clero y los gobernantes? ¿Cómo se desarrollará la teología? ¿Quiénes serán los guardianes de la ortodoxia? ¿Cómo se empezó a desarrollar y evolucionar la piedad en la vida de la Iglesia en un periodo de 1000 años? A muchos medievales les gustaba pensar que su sociedad era bastante estática. A menudo el ideal era que Dios ha establecido un mundo en el cual hay gobernantes y los que oraban y el clero y los obreros y que este mundo debía ser bastante estático en esa manera y que no hay mucho movimiento entre estos diferentes estamentos tal como eran conocidos. Y por tanto el ideal era moverse hacia una civilización cristiana que fuera estable, segura y certera. Y a medida que avancemos o que veremos es el contraste que eso era con este ideal. Cuánta lucha, cuánta corrupción, cuánta ambición, personas sorprendentes eran las personas en la Edad Media, a veces personas particularmente violentas. De modo que usted tiene este ideal que domina, pero entonces está la realidad de la gente tratando de elaborar ese ideal y vivir ese ideal y acomodar ese ideal según sus propios intereses. Por lo que veremos un periodo muy interesante donde hay un esfuerzo de crear una civilización cristiana y ese esfuerzo es importante para nosotros en varias maneras, no solo como protestantes, sino también como cristianos, tratando de pensar sobre nuestra relación con nuestra cultura en nuestro tiempo. Ahora, nos estamos proponiendo esta tarea exigente. Si yo le diera a usted 25 minutos y le digo, hágame un resumen del siglo XX, ¿sería eso exigente? ¿Cuánto tiempo le daría usted a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, al comunismo, al fascismo, al dominio mundial de los Estados Unidos, el ascenso y caída del Imperio Británico? Son muchas cosas para cubrir en 25 minutos.
todo un siglo. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Disponemos de como 25 minutos por siglo, por tanto vamos a apurar el paso. Y espero que no sea a gran velocidad. Eso nunca es una buena idea, pero sí significa que a menudo tendremos que pintar con una brocha un poco grande y vamos a tener que pasar por alto algunas cosas que hubiesen sido de mucho valor para discusión, pero lo que espero es que juntos podamos ver las cosas relevantes sobre cómo se movía la Edad Media y que seamos capaces de ilustrarlas junto con algunos particulares a medida que avancemos. La Edad Media es un tiempo de grandes personas y grandes historias. Robin Hood y de grandes libros. Y así estaremos tratando de ilustrar los grandes temas que estamos encarando a medida que avancemos en algunos particulares. Y yo espero que esto sea estimulante, útil e interesante. Si yo fuese exitoso sería un milagro, pero eso es lo que buscamos. Ahora bien, la historia no es fácil de bosquejar, pero los bosquejos son muy útiles, así que tengo un borrador de bosquejo, no muy académico, para lo que vamos a hacer juntos. Las primeras 4 charlas serán llamadas calentando. Es una frase técnica acuñada de historiadores, calentando. Vamos a estar dándole más o menos un vistazo al periodo comprendido del 500 al 1100 para ver cómo varias fuerzas heredadas del mundo antiguo son formadas y dirigidas hacia la forma característica de la vida, el pensamiento, historia medieval. Entonces, calentando la sección 1 de nuestras primeras 4 charlas del 500 al 1100. Y luego, la segunda parte le estoy llamando el siglo maravilloso, como la cúspide en ciertas maneras de la Edad Media, del 1100 al 1200, y habrá una pequeña desaceleración y un poquito más de detalle en algunas de las cosas realmente críticas que suceden en ese siglo extraordinario. Haré un poquito de trampa. Empezaré un poco antes de 1100 y me pasaré un poco de 1200. Pero es un siglo para trabajo gubernamental. Luego, la tercera parte será llamada haciendo ejercicio, resolviéndolo. Vamos a ver las implicaciones de lo que se logró en esta entrada maravillosa y cómo siguió hacia el final de la Edad Media, viendo el periodo comprendido aproximadamente entre el 1200 a 1500. Y en cada una de estas 3 secciones voy a subdividir la sección en las 2 partes principales. Voy a llamarle a una parte Iglesia y Sociedad, donde veremos un poco más la política, instituciones y la respuesta de la gente en las iglesias. Podríamos llamar eso el lado más parecido a historia de la iglesia de lo que estamos haciendo. Y después llamaré a la otra sección Caminos a Dios. Y eso será el aspecto un tanto más teológico de lo que haremos, porque a medida que avancemos, quiero que siempre recordemos que mientras la teología es importante, y digo eso porque R.C. Sproul podría estar escuchando, en realidad sí creo que aunque siendo importante la teología, no lo es todo, por lo que cuando estudiemos historia no deberíamos estudiar solo teología histórica, sino que debemos tratar de ver esa teología en contexto histórico. ¿Por qué a la gente le importa la teología? ¿A qué instituciones llevó la teología? ¿Qué instituciones produjeron teología? ¿Cuáles fueron las grandes figuras que lucharon teológicamente? ¿Y qué influenció la manera en que pensaron? ¿Cómo fue la teología y cómo fue que bajó lentamente a las iglesias? ¿Sabe que si el Señor permite 1000 años más y los arqueólogos encuentran libros de R.C. Sproul, espero que no se necesite a los arqueólogos para encontrarlos, pero si alguien encuentra libros de R.C. Sproul, ¿cuánto le dirán los libros de R.C. Sproul a la gente en 1000 años sobre el estado de la iglesia estadounidense a principios del siglo XXI? Desearíamos que esas personas nos digan más sobre la realidad de la vida de la iglesia en Estados Unidos. De hecho, deberían. Por lo que siempre en un periodo hay una división entre teología buena y lo que realmente llega a la gente. Y eso es parte de lo que queremos ver también. Queremos ver la historia de la iglesia y después estaré hablando mayormente bajo el tema de iglesia y sociedad. Y después quiero ver los caminos a Dios, que es teología, y cómo todas las personas trataron de procesarlos, cómo van a estar relacionados a Dios. Así es como estaremos procediendo. Espero que haya quedado claro y si no estaré reiterando a medida que
avancemos. Entonces, calentando, primera parte, iglesia y sociedad. Viendo algo de historia de la iglesia. Ya enfaticé el punto de que uno de los errores que a veces se comete cuando llegamos a la historia medieval es olvidar la conexión continua entre Oriente y Occidente para simplemente tomar la fecha clásica de 476, lo que le dirá casi todo libro de texto, que es la fecha cuando el Imperio Romano colapsó en el Occidente. Y tantos libros de texto dicen que cuando el Imperio Romano colapsó en el Occidente, ese fue el principio del periodo antiguo del Occidente y que la historia medieval empezó en 477. Si la historia fuese tan ordenada, sería más fácil escribir y hasta hablar en un minuto acerca de dónde vino esa fecha de 476. Pero sí produce una pregunta interesante para nosotros, para que nos detengamos. ¿Cuándo acabó el Imperio Romano? Y resulta que es una pregunta un poco más difícil de lo que usted hubiese pensado. Sabemos cuándo empezó el Imperio Romano. Fue cuando Octaviano, el sobrino de Julio César, pudo derrotar a Antonio y Cleopatra, la última gran resistencia a su autoridad, y establecerse como Augusto, el digno, el honrado, el augusto, y convertirse en emperador. Eso fue en el periodo de 27 a.C. hasta su muerte 14 después de Cristo, por lo que es relativamente fácil decir cuándo empezó el Imperio Romano, pero ¿cuándo terminó? Como ya mencioné, muchos dicen que terminó en 476 con el colapso del Imperio Occidental. El problema es que cuando murió Rómulo Augustulo en 476, el Occidente eligió a un nuevo emperador quien siempre ha sido descuidado por la historia y probablemente no significó mucho, pero aún así Rómulo Augustulo tampoco fue muy relevante. Así el Imperio Occidental sí continuó más o menos, por lo menos luchó un poco después de eso, y además aún queda el Imperio en Oriente, centrado en lo que fue Bizancio, Estambul moderna. Allí el emperador continuó insistiendo que era el emperador romano y que el Imperio Romano sobrevivió. Y ese imperio continuó hasta que Constantinopla fue tomada por los turcos en el 1453. Por lo que hay un imperio romano realmente durante toda la Edad Media en el Oriente, a veces disminuyente, a veces creciente, a veces luchando, a veces excepcionalmente vital, y siempre ahí. Y aún cuando el Imperio Romano de Oriente cae finalmente en el 1453, no es aún el fin del relato, porque en el año 800, un rey en Francia y Alemania llamado Carlos es coronado sacro emperador romano. Y el emperador romano en el Oriente le envía su aprobación para el nombramiento de un nuevo emperador romano en el Occidente. Y así, en el 800, el Imperio Romano es revivido en el Occidente. Ahora, ese Imperio Romano de Occidente sobrevive hasta el 1806 y cada vez menos relevante. El título se vuelve cada vez más solo un título, como quien dice, pues por muchos años la monarquía inglesa se denominaba Rey de Inglaterra y Rey de Francia, aun cuando nunca pisó Francia. A veces los títulos viven más allá de las realidades, pero todavía, en algún sentido formal, el Sacro Imperio Romano sobrevive hasta el 1806, cuando Napoleón dijo: esta tontería ha terminado. Ahora, por lo menos todos sabemos que siempre se solía enseñar en la escuela que el carácter esencial del Sacro Imperio Romano era esto, que no fue sacro, ni romano, ni un imperio. Pero el
poder de una idea de continuidad era tan fuerte y tan atractiva que Carlos, conocido en la historia como Carlomagno, Carlos el Grande, Carlomagno, quería ser investido con esa dignidad, con ese título, y así, pues, él continuó y finalmente se ubicó realmente en Austria, pero aún así, ese título, el atuendo de coronación en Viena, siguió viéndose en la coronación de los emperadores austríacos hasta el 1806, denominándose Sacro Emperadores Romanos. Uno hasta podría argumentar que después de 1806 vemos remanentes de ese imperio romano. El zar en Rusia insistía que después de la caída de Constantinopla, Moscú se convirtió en la tercera Roma y los zares usaban águilas bizantinas como los símbolos de su imperio. Y la palabra zar se deriva de César, el antiguo título romano. Por lo tanto, hay un tipo de imperio romano que sobrevive hasta el 1917 y luego, en uno de los elementos curiosos y poco reportados de la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler se encargó de que el atuendo de coronación del Sacro Emperador Romano fuese tomado de Viena y traído a Nuremberg, donde habría de ser consagrado y darle algo de validez al Tercer Reich, al Tercer Imperio. Aún estaban estos remanentes de dignidad imperial romana siendo reclamados hasta 1945. Ese fue el año en que yo nací, pero vamos a dejarlo ahí. Estoy en continuación, pero muestra lo larga que es la sombra que este ideal del imperio romano proyecta sobre Occidente y la idea de ser conectado, de aún tener alguna conexión con el gran y noble experimento civilizador. Eso es lo que Roma decía de sí misma. Roma era eterna, parecía casi inimaginable, pero Roma estaba civilizando. Roma trajo orden a los bárbaros, y eso era una especie de ideal que todavía cautivaba a cristianos, y todavía particularmente durante la Edad Media hubo un proceso ideal que continuó atrayendo directamente el pensamiento de las personas cristianas. Y bien, esa fue nuestra introducción cuando llegamos al final de esta primera charla. Este es el ideal predominante durante la Edad Media y después durante la siguiente charla pasaremos a particulares mientras vemos el resultado de estos ideales. Así que gracias. En nuestra primera charla estuvimos viendo más o menos el trasfondo de la Edad Media, el carácter general de la Edad Media. Tratamos de preparar el terreno para lo que veremos en nuestro periodo, el cual he denominado el calentamiento. Y en esta charla quiero ver las dos figuras verdaderamente fundamentales para el desarrollo a principios de la Edad Media y ciertamente en el sentido toda la Edad Media. Una es un emperador y otra un papa. Y eso es más o menos apropiado porque mucha de la tensión a lo largo de la historia de la Edad Media es tensión entre el papa y el emperador. El emperador es un tipo del cual ya hablamos un poquito probablemente al final de nuestro curso sobre la Iglesia Antigua, el emperador Justiniano. El emperador Justiniano reinó desde el 527 al 565, por lo que tuvo un reinado relativamente largo, un reinado bastante importante, un reinado dirigido casi totalmente desde Bizancio, desde Constantinopla, en Oriente, y un reinado que preparó el terreno para el imperio oriental, el cual se desarrollaría y prosperaría y tendría dificultades en los siglos por venir. Cuando la gente habla de Oriente y del movimiento desde el antiguo periodo romano a lo que es llamado el periodo bizantino, Justiniano es visto a menudo como un periodo de transición, como el punto de cambio. Pero también él es muy importante para nuestro entendimiento de los inicios de la historia medieval en Occidente.
Justiniano llegó al trono como un cristiano y un cristiano relativamente militante. Algunos historiadores lo ven como el primer emperador cristiano verdaderamente decidido en lo que debería haber uniformidad en el imperio en los asuntos de ortodoxia. Particularmente en Oriente, la iglesia había sido atormentada por una controversia teológica conocida como la herejía monofisista. La herejía monofisista, vuelva a escuchar las charlas medievales, fue la herejía que dijo que Cristo tuvo una sola naturaleza. Y la posición ortodoxa, según lo establecido en el Concilio de Calcedonia en el 451, fue que Cristo tenía dos naturalezas, una naturaleza divina completa y una naturaleza humana completa. Algunos cristianos en Oriente pensaban que esto hacía de Cristo una especie de esquizofrénico. Esa no era la manera, palabras que hubiesen usado, pero lo hacían sonar como si hubiese dos personas en un solo cuerpo, y eso no les gustaba. Ellos querían a un Cristo claramente unificado, enfocarse particularmente en su divinidad. Justiniano estaba resuelto a no dejar que esta herejía dominara el imperio y se ocupó arduamente para acabar con ella. No fue totalmente exitoso y ciertamente creó muchas tensiones y hasta divisiones en la iglesia, pero él quería ver al cristianismo florecer. Él quería al cristianismo conectado más íntimamente con el imperio, y parte de la forma en que lo hizo fue empezando un gran programa de construcción para levantar iglesias grandiosas, para honrar a Dios, y en el proceso hacer un poco para honrar a Justiniano como el gran emperador romano, estimulando al cristianismo hacia el imperialismo. Y así construyó la gran iglesia de Santa Sofía en Estambul, sigue en pie todavía hoy, que durante siglos fue la iglesia más grande de la cristiandad. La gente solía llamarla la gran iglesia con cúpula. Cuando usted está dentro y mira hacia los mosaicos de oro, la cúpula parece flotar encima de la tierra, y fue una experiencia asombrosa su construcción en el 537. Él construyó otras iglesias en Constantinopla, incluyendo la iglesia de los apóstoles en el 550, que por siglos se convirtió en tumba de los emperadores. Construyó también la Basílica de San Juan fuera de Éfeso. Aquellos de nosotros que estuvimos en el viaje pudimos ver esa basílica, ahora en ruinas, ¿verdad? Pero fue supuestamente donde fue enterrado el apóstol Juan, por lo que invirtió en este programa de construcción de iglesias, y una de las iglesias más asombrosas que construyó, que sobrevive intacta, está en la ciudad italiana de Rávena, donde usted puede ver un mosaico muy famoso del mismo Justiniano allí mirando hacia abajo sobre el altar en su gloria, como si necesitara una afeitada. Él no tenía buen director para ayudarlo en su apariencia allí en el muro, pero es el cuadro más famoso que tenemos de Justiniano. Y así, aquí tenemos a un emperador cristiano avanzando la causa de Cristo, empezando este cimiento, y usted ve un experimento sobre civilización cristiana con este gran edificio, programa y su disposición de perseguir no solo ideas cristianas desviadas, sino las paganas también. Fue Justiniano quien parece haber llevado al cierre de una academia platónica en Atenas en el 529. Esa academia había sido casi abierta 1000 años atrás como un centro de filosofía pagana, y llegó a su fin bajo Justiniano. Otra vez, una señal de su determinación de que él tuviese un imperio cristiano. Fue un gran administrador también. Procuró la codificación de la ley romana, la cual se había vuelto un tanto complicada, y allí la ley, difícil encontrar la precedencia en la ley, y llevó a la preparación del Código de Justiniano, que se convirtió en el fundamento de una teoría muy legal en todo el periodo medieval y después. Estuvo participando frecuentemente en guerras, primero en Oriente contra los persas, luego en el sur y norte de África y finalmente en Italia, y fue particularmente en sus batallones de campaña. No fue él mismo, envió a otros, pero sí tomó la gloria en el éxito, tomó la gloria aun cuando no hubo mucho éxito. Si usted es un emperador, usted le da la oportunidad de ayudar a escribir, y las cosas pueden resultar mejor de lo que realmente fueron. Una de las cosas que él estaba
decidido a hacer fue restaurar la autoridad romana en Italia. Mucho de ella había caído en manos de los bárbaros, y digo bárbaros porque esos bárbaros han entrado mayormente a Italia y fueron cristianizados y romanizados, por lo que no eran bárbaros radicales, pero ayudaban la propaganda de Justiniano para etiquetar a los bárbaros y decir que él, como noble emperador romano, tuvo que recapturar a Italia para el imperio romano de mano de estos bárbaros. Es muy curioso que haya sido un historiador, Marcelino, en la corte de Justiniano, quien en su crónica declaró primero que un imperio romano de Occidente había concluido en el 476. Él es el único historiador antiguo medieval que alguna vez dijo eso, pero esa observación hecha en la corte de Justiniano ha permanecido con nosotros hasta hoy. El imperio romano occidente terminó el 476. Y bien, Justiniano quería que eso fuese verdad para así poder justificar su invasión de Italia y sus esfuerzos de conquistar a Italia. Y hoy día la mayoría de los historiadores piensan que se trataba más sobre la batalla de Roma contra los romanos. Era más de lo que llamamos una guerra civil que una guerra de reconquista, pero cuando Justiniano conquistó Italia, durante un tiempo, Italia se convirtió en un área desocupada que no sentía realmente que la presencia bizantina era su gente regresando a rescatarlos, sino que lo que en realidad eran extranjeros. Y así algunos dicen que ahí es donde realmente terminó el imperio de Occidente. Así fue cuando la división entre Oriente y Occidente se volvió realmente palpable con el control de Justiniano sobre las partes de Italia. Él nunca fue capaz de controlar absolutamente toda Italia, pero sí logró restablecer la presencia bizantina o una presencia romana oriental en Italia que duró hasta mediados del siglo VIII, por lo que hay una larga historia y larga sombra sobre estas cosas. Por lo que Justiniano es una especie de un punto en el cual Oriente está grandemente separado de Occidente, no una separación absoluta. Pudo haber mucho contacto, muchos vaivenes, tanto así que cuando Carlomagno fue coronado emperador en el 800, Carlomagno mandó a decirle al emperador de Oriente: ¿ratificarás mi elección? ¿Aprobarás mi elección? Y el emperador dijo que sí, él ratificó su elección, por lo que teníamos este rastro continuo. Queremos tener una conexión entre ambos lados. Entonces, si Justiniano marca el punto en donde hay un rompimiento entre Oriente y Occidente, entonces el Papa Gregorio I marca el punto en el cual el papado empieza a surgir como la autoridad cada vez más independiente en Occidente. Y digo que empieza a surgir porque nada es tan sencillo como todos quisiéramos que fuera. Siguió habiendo conexiones entre Oriente y Occidente, pero con el surgimiento de Gregorio, conocido en la historia como Gregorio el Grande, Gregorio I, como Papa, empezamos a ver el Papa convertirse en operador cada vez más independiente en Occidente. En los primeros siglos de la Edad Media empezamos a ver el Papa como la figura independiente más fuerte en Occidente, un punto de encuentro para muchos en Occidente. El papado convirtiéndose en una institución de continuidad de historia. Y así se sintieron algunos en Occidente, como que el imperio parecía estar desapareciendo, que parecía estar ocurriendo una descentralización de la civilización, que parecía haber una pérdida de algunas de las antiguas estructuras romanas de sociedad. ¿Dónde podemos buscar continuidad? ¿Quién dará seguridad de que las cosas están continuando? El papado sería el lugar donde buscarían. El papado, el obispo de Roma, había estado presente en la iglesia antigua. El obispo de Roma había sido reconocido como la principal autoridad eclesiástica en el periodo de la iglesia antigua, y así, en una época de alguna ansiedad, las personas pudieron mirar hacia el obispo de Roma como un punto de continuidad, de seguridad, como una presencia civilizadora, así como de cristianización en Occidente. Gregorio se convirtió en un ejemplo fundamental clave a causa de su propio talento y de sus propias oportunidades en los días en que él vivió. Nació en el
540, por lo que él y Justiniano coinciden un poco. De hecho, él nació en una familia bastante rica en Roma, una familia antigua e influyente en Roma, y durante un tiempo estuvo involucrado en la vida citadina, en la vida política de la ciudad, y después sintió que quería tomar su cristianismo más en serio y fue criado en un hogar cristiano, regaló toda la fortuna familiar y se unió a un monasterio y se dedicó a establecer los ideales del cristianismo asceta que se estaba volviendo más y más popular en su tiempo. Fue enviado 4 veces como representante del Papa a la corte bizantina, por lo que estas conexiones continuaron y fue después, en el 590, cuando tenía alrededor de 50 años, que fue electo obispo de Roma. Tomó el puesto con mucha renuencia. Él no quería ser obispo de Roma, quería procurar una vida menos pública, quería ser capaz de unirse al monasterio y no ser traído a la vida activa, pero la iglesia insistió y así en el 590 se convirtió en obispo de Roma o papa y él murió 14 años después en el 604. 14 años es realmente un periodo largo, pero por medio del poder de su intelecto y personalidad, él realmente pudo lograr una profunda impresión sobre la vida de la iglesia. Ustedes recuerdan el título Papa, no era exclusivo del obispo de Roma. Algunos de ustedes podrían haber visto que la cabeza de la iglesia copta, Shenouda III, acaba de morir y él es llamado el Papa de la iglesia copta. Papa realmente viene de papa en latín, que significa padre, por lo que no es un título inherente, dignificado, aunque en Occidente se ha llegado a aplicar exclusivamente a un obispo, pero no ha pertenecido históricamente solo a ese obispo. Por lo que Gregorio se convierte en una figura muy importante, tan importante que de hecho la iglesia de Occidente lo ve como uno de los grandes 4 doctores de la iglesia. Él todavía figura como uno de los 4 grandes doctores de la iglesia y estos doctores fueron Jerónimo, el gran traductor de la Biblia, Agustín, el gran teólogo de la salvación, y Ambrosio, el gran predicador en Milán, y Gregorio. Y cuando usted vuelve y lee sus obras, uno se ve tentado a decir que en realidad hay 3 grandes doctores de la iglesia. Jerónimo, Agustín y Ambrosio tienen sentido, aunque son todos del Occidente, y hubo algunos orientales muy buenos que parecen haber sido pasados por alto en esta lista, pero Gregorio no parece ser un teólogo que está a la altura en cuanto a la calidad y habilidad de los otros en esa lista. Yo pienso que la razón por la que está en esa lista es que dejó una huella tal en la iglesia a través de su labor administrativa, de su organización de la iglesia, de su reforma de la liturgia, por medio de su reforma de la liturgia, por medio de algo de la dirección moral que él le dio a la iglesia. No era que fuese un gran teólogo, sino más bien un gran líder, fue un gran representante de la mente emergente de la iglesia. Cuando Philip Melanchthon, mano derecha de Lutero, miró atrás a la iglesia, a la historia en el siglo XVI, él dijo: Gregorio fue el abanderado de una teología nueva que llevaría a la iglesia por mal camino. Por lo que Melanchthon al menos miró atrás a Gregorio. Muchos otros protestantes miraron a Gregorio como el punto en el cual la iglesia empezó a desviarse un tanto de la dirección teológica establecida por Agustín en Occidente solo 150 años antes. A la vez que no podemos decir que Gregorio hizo eso solo, la mayoría de las cosas en la historia no suceden con la influencia completa, no suceden con la influencia completa de una sola persona. Podemos ver ese carácter emergente en la vida de la iglesia. Lo veremos una y otra vez a medida que avancemos por la Edad Media, que todos en la Edad Media en Occidente querían decir: somos
agustinianos, pero no estamos realmente de acuerdo con él en ciertas cosas particulares. Ahora bien, esas personas fueron perfectamente sinceras cuando dijeron ellos no estaban tratando de engañar a nadie. Ellos pensaban que Agustín fue un gran teólogo, pensaban que la iglesia se había beneficiado grandemente de las enseñanzas de Agustín y a menudo no se habían percatado totalmente de todos los detalles de los que Agustín había enseñado y pensaban que estaban de acuerdo con él en los puntos realmente importantes. Usted podría argumentar en algunas maneras que sí, pero también estaban ocurriendo cambios significativos. Cuando volvemos atrás, bueno, esos cambios parecían un rumor. Agustín enseñó que somos salvos solo por gracia. Él fue absolutamente inequívoco sobre esto. Y más adelante, muchos de los agustinianos medievales enseñaron que somos salvos mayormente solo por gracia. Ahora bien, si usted tiene un buen concepto de sí y piensa que su teología es muy buena, usted pensaría que la diferencia entre salvo solo por gracia y salvo solo por gracia mayormente no es un cambio tan grande, ¿verdad? Y esto fue lo que mucha gente medieval, mucha gente que sí siguió a Agustín en la Edad Media, volveremos a eso también, sí dijeron durante la Edad Media que eran salvos solo por gracia absolutamente. Pero muchos dijeron que fueron salvos mayormente solo por gracia y que pensaban realmente que eran agustinianos, que no estaban traicionando nada esencial. Lo que ellos querían decir, lo que gente como Gregorio quería decir con eso, era que no podemos ser salvos sino solo por gracia. Y usted ve que esto es agustiniano hasta cierto punto. Pelagio dijo que podíamos ser salvos sin gracia. Y eso no sucedía muy a menudo, pero es teóricamente posible de que nosotros podamos ser salvos sin gracia. Luego, el debate entre Agustín y Pelagio, nadie en Occidente argumentó que usted pudiese ser salvo sin gracia. En ese sentido, Agustín había logrado la victoria absoluta. Y para ser salvo usted tiene que tener gracia. Pero la pregunta es, si usted tiene que tener gracia para ser salvo, ¿de dónde viene? ¿Cómo la consigue? ¿Cómo la conserva? Ahí es donde hubo un alejamiento de la plenitud y claridad de lo que Agustín había dicho antes. Gregorio estaba representando el tipo de teología que sería promovida frecuentemente en la vida de la iglesia. Y Gregorio dijo, lo que pasa es que la gracia es recibida en el bautismo. Por supuesto, entonces, usted tiene que tener gracia para ser salvo y la gracia se obtiene en el bautismo. Por lo que usted debe bautizarse para ser salvo y todos obtenemos gracia en el bautismo y después, ¿qué va a hacer usted con esa gracia? Bueno, usted tiene que usar esa gracia correctamente y eso se hace confesando constantemente sus pecados, esperando constantemente que por gracia pueda llevar una vida mejor, usando constantemente la confesión y los sacramentos de la iglesia para progresar en la vida cristiana. Y lo que usted tenía en la teología de Gregorio es una teología en la cual la vida entera es una lucha, es un arrepentimiento para aferrarse a la gracia que uno tiene de buscar perdón por los pecados que uno sigue cometiendo. Una dama noble le escribió a Gregorio y le pide que le orara a Dios por revelación de si ella era salva o no. Es una carta muy interesante la que él escribe para contestarle diciendo, no sería bueno para usted saber que es salva. Es bueno que viva dudando sobre su salvación, pues sirve de motivación para seguir obrando, luchando, laborando, de manera que nunca se vuelva presuntuosa en su relación con Dios, sino que siempre seguirá buscando más gracia. Lo que pasa es que se trata de gracia alcanzada a través de cierta cooperación. Es una gracia que nunca es estable o segura. Y estas fueron las bases que Gregorio empezó a sentar para la iglesia. Es una base de enfatizar la gracia, pero un tipo de cristianismo que es una lucha constante, una preocupación constante, un esfuerzo constante con la esperanza de morir en gracia y ser salvo, pero jamás con la seguridad en esta gracia de que eso sea verdad.
Y así hemos llegado al final de esta charla, habiendo visto estas dos grandes figuras, emperador y papa, ambas empezando a dejar su huella sobre los cimientos de la Edad Media y empezando a crear el desarrollo del tipo de sociedad y el tipo de iglesia que veremos en la Edad Media. Gracias. Bienvenidos a nuestra tercera charla de la serie de historia de la Iglesia durante la Edad Media. Al final de la última hora de charla estábamos viendo al Papa Gregorio el Grande, quien alrededor del año 600 empezó a sentar las bases de un papado cada vez más independiente en Occidente, como una fuerza clave en la sociedad de Occidente, y hablamos sobre varios elementos de la teología de Gregorio. Quiero leerles lo que dijo un teólogo histórico sobre Gregorio. Casi todo sobre Gregorio tiene sus raíces en las enseñanzas de Agustín, y aún así casi nada es realmente agustiniano. El espíritu fundamental de Agustín ha desaparecido y la superstición ha ganado supremacía. Todo es más vulgar, más arreglado y ordinario. El móvil controlador no es la paz del corazón que halla el reposo en Dios, sino el temor a la incertidumbre que busca obtener seguridad por medio de las instituciones de la Iglesia. Y eso podría ser una afirmación muy amplia sobre Gregorio, pero entiendo que es bastante acertado. Pienso que captura lo que está sucediendo aquí. El gran centro del cristianismo para Gregorio era el arrepentimiento, que estaría arrepintiéndose y reconociendo constantemente nuestra pecaminosidad, buscando la gracia constantemente y nunca muy serio de su posición ante Dios. Y eso significaba que para Gregorio la vida de la iglesia en esta vida era primordial, pero él empezó a presentar sino algunos de los primeros indicios sobre la doctrina del purgatorio. La doctrina del purgatorio es que si usted muere como cristiano con pecados que no han sido suficientemente resueltos en esta vida, habrá un lugar de sufrimiento después de esta vida, no el infierno, sino un lugar de purga, de manera que esos pecados puedan ser resueltos en la próxima vida. Y a la vez que Gregorio no tiene una doctrina formal del purgatorio, eso se desarrollaría con el paso de los siglos en la Edad Media. Empezamos a ver en Gregorio alguna noción de que el pecado es un problema tan grande en esta vida que probablemente no podamos resolverlo completamente aquí, y hay esperanza de que podamos hacerlo por medio del sufrimiento después de esta vida. Gregorio podría hablar sobre gracia y en serio, pero Gregorio dijo una vez: aquello que es grandioso, que es un don del Dios omnipotente, se convierte en nuestro mérito. Y así Dios nos da gracia, pero la gracia en eso se convierte en nuestro mérito, por el cual Él nos juzga, y obtenemos los inicios de esta noción cada vez más complicada de cómo funcionan la gracia y el mérito. El obrar de Dios y nuestro obrar están verdaderamente relacionados uno con el otro, y vemos eso en Gregorio. Así que para él los sacramentos de la iglesia se convierten en la manera clave en la que empezamos a experimentar, recibir y tener algo de esperanza en la gracia de Dios. A la vez que podemos decir una serie de cosas negativas sobre Gregorio, pienso que debemos recordar algunas cosas positivas sobre él. Y una de esas cosas intrigantes y positivas a observar es su libro muy influyente llamado El Libro de Gobierno Pastoral. Y aquí él está hablando principalmente a los obispos, quienes son los pastores de su diócesis, pero él está viendo la iglesia en un plano general y ve la función del clero en general. Y lo que es interesante cuando leemos su libro es que el enfoque principal está en la predicación. De manera que cuando Gregorio piensa en el rol del pastor en la vida de la iglesia en el año 600, sigue siendo primariamente el rol de un predicador. Y si volvemos atrás un poco más de un siglo a Juan Crisóstomo, el gran predicador, pero también un patriarca de la iglesia en Constantinopla, donde escribió su libro sobre el sacerdocio, el cual fue un libro casi totalmente sobre predicación. Y así, cuando vemos la convicción de la iglesia antigua, la iglesia medieval en sus inicios en cuanto a lo que el rol principal del liderazgo clerical debía ser en la vida de la iglesia, la convicción seguía siendo en que se trataba de la predicación.
La predicación quizás no estuvo a la altura de nuestros estándares teológicos, pero aún estaba en el sentimiento de que esa era la obra que se iría perdiendo. Luego lo vemos progresivamente a medida que transcurriera la Edad Media. Se perdería en parte a causa de un nivel educativo en continuo declive en el clero parroquial común. Aún habría personas muy educadas en la iglesia, pero el clero en general, el sacerdocio en general, tendría un declive real en su educación a medida que transcurrió la Edad Media. Y si usted no es muy educado, todavía podría ser capaz de memorizar el canon latino de la misa, de manera que pueda recitarlo en el altar, pero no será un predicador del otro mundo si no está bien educado, y eso es lo que sucede con el paso del tiempo. Pero para Gregorio la predicación aún era vital, seguía siendo central. Otra cosa por la que podemos elogiar a Gregorio es su compromiso continuo con las misiones cristianas. Él estaba consciente de que aún había o quedaban partes significativas del noroeste de Europa sin evangelizar, y que aún no habían escuchado realmente el Evangelio, aún no habían respondido al Evangelio. Y Gregorio fue uno quien, entre otros, promovieron verdaderamente una misión a Inglaterra. Y menciono eso porque el hombre enviado a Inglaterra fue un hombre llamado Agustín, que se convirtió en San Agustín, pero que no era o no de confundirse con San Agustín de Hipona. Ese es San Agustín de Kent, y este Agustín fue a Inglaterra para realizar labores misioneras, y llegó a Kent, y en aquel tiempo la capital de Kent era una ciudad llamada Canterbury, y él se convirtió en obispo de Canterbury, y esa fue la primera gran sede en conexión con Roma e Inglaterra, y por eso hasta el día de hoy arzobispo de Inglaterra es el arzobispo de Canterbury. Ese sigue siendo el fundamento histórico del cristianismo en Inglaterra, y de algunas maneras eso se remonta hasta el Papa Gregorio, quien fue y vio la necesidad de ver el envío de misioneros más y más hacia el norte y oeste en Europa, y estimular en eso formas dramáticas. Ahora, la necesidad de misioneros era porque había partes de Europa que todavía eran paganas, y partes de Europa estaban bajo un liderazgo cristiano herético, el agrio en particular. Partes de Europa continuaban viendo la afluencia de una variedad de bárbaros desde diferentes partes de Oriente, y esa presión bárbara. Y precisamente quise decir que la iglesia estaba bajo una presión constante de hallar maneras de llegar a un acuerdo con estos recién llegados de Oriente que causaban muchos problemas. Los magiares, los húngaros, ya que mi esposa es húngara, siempre tengo que mencionar a los húngaros cada vez que aparecen en la historia, que presionaban constantemente durante la primera mitad de la Edad Media desde Oriente, y finalmente se establecieron luego de la conversión de su rey István, rey Esteban, quien se convirtió al cristianismo y fue hecho un santo. Así tenemos esta presión constante de sustentar la fe y expandir la fe a principios de la Edad Media. Y un elemento de esa presión vino particularmente del surgimiento del Islam. Y veo que hay personas que hoy están interesadas en el Islam, por lo que vamos a dedicar un poquito de tiempo hablando sobre el Islam. El Islam se desarrolló como una religión primariamente en el siglo VII, en los años 600, y nació de las visiones afirmadas de un hombre llamado Mahoma, nacido en Meca alrededor del 570. Nació de una buena familia, aunque no era una familia rica, y llegó a la convicción de que las religiones que los rodeaban allí en Arabia, lo que hoy llamamos Arabia Saudita, eran religiones paganas e idólatras, y él no era bien educado. Algunos afirman incluso que no sabía leer ni escribir, y él afirmó que el Corán le fue dictado por inspiración divina, y empezó a tener visiones producto del tiempo de oración y ayuno, y comenzó a mostrar
una preocupación creciente sobre el estado de la religión, y lo que lo motivaba sobre todas las cosas era un monoteísmo fanático y decidido. Él quería una insistencia absoluta de que Dios es uno, de que no había muchos dioses, solo hay un Dios, y ese único Dios es Dios. Alá es Dios en árabe. No hay Dios sino Dios. Esa es la confesión central del Islam. Y al principio muy pocas personas creyeron que sus revelaciones se sentían atraídas así al monoteísmo, y en el 622 fue forzado a huir de la Meca a unas 250 millas hacia el norte hasta la ciudad de Medina, y ese viaje se vuelve crucial en la historia del Islam, y por eso es que la Meca y Medina siguen siendo lugares santos de importancia céntrica para los musulmanes, y por eso fue que a fin de cuentas se convirtió en fundamento de la fe musulmana que cualquier musulmán piadoso a quien le fuese posible hiciese un peregrinaje a la Meca una vez en su vida. Esa es una parte esencial de la fe. Luego de su viaje, conformó un pequeño ejército y pudo regresar a la Meca en el 630, y el grito del movimiento se convirtió en solo hay un Dios y Mahoma es su profeta. Y esa es la confesión central del Islam. El Islam cree que hubo otros profetas que precedieron la llegada de Mahoma, pero Mahoma es el último profeta quien trae la última palabra definitiva. Él murió en la Meca en el 632, y la genialidad de su mente y del Corán, cuyo contenido recibió por revelaciones divinas, la sencillez de la religión atrajo seguidores muy rápidamente, y pronto se convirtió en un movimiento excepcionalmente poderoso, y la difusión del Islam es realmente asombrosa. Y ya para los 21 años después de la muerte de Mahoma, Islam dominaba un territorio tan grande como lo había sido el Imperio Romano. Ellos siguieron expandiendo tanto hacia el norte por el Mediterráneo Oriental, capturando Jerusalén solo unos pocos años después de la muerte de Mahoma, luego moviéndose por África del norte para el 707, y la mayor parte de norte de África estaba en manos del Islam, y por eso fue como 70 años, 80 años luego de la muerte de Mahoma llegó así. Y para el 711 había cruzado ya a España, tomaron a España, llegaron por el norte hasta las ciudades francesas de Poitiers y Tours en el 732, por lo que se habían abierto camino hasta el mismo corazón del noroeste de Europa para el 732. Ahí fueron detenidos y luego repelidos al sur de los montes Pirineos, pero mantuvieron una presencia dominante allí y no fueron sacados del todo finalmente de España hasta el 1492, cuando Colón hizo su viaje. Por lo que hubo esta explosión de energía intelectual, de energía religiosa, de energía militar, todo saliendo de Arabia y expandiéndose y de repente capturando secciones realmente impresionantes del mundo. En el siglo IX el Islam penetró en Persia, Afganistán y hasta India, y como mencioné antes, eventualmente tomó Constantinopla en el 1453 y continuó amenazando Viena desde el este, llegando al 1683. El último gran ataque musulmán en las afueras orientales de Viena ocurrió en 1683, por lo que la amenaza del Islam contra Occidente fue bien seria y constante a lo largo de la Edad Media, y por eso es a menudo le fue difícil a los reformadores en el siglo XVI estar seguros de quién realmente era el anticristo. ¿Era el Papa o era Mahoma? Era una línea muy fina para varios de los reformadores.
Era más fácil cuando usted tenía la bestia desde tierra y la bestia desde el mar. Eso era el Papa y Mahoma, por lo que simplificó las cosas. Pero a veces estaba este sentir profundo, no todo el tiempo, pero muchas veces durante la historia medieval, de este poder creciente, el poder creciente luego de un profeta quien afirmó no estar en total desacuerdo con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino que llegó más allá del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De hecho, Mahoma fue la primera persona posmoderna y poscristiana. Mahoma enseñó que Jesús fue un profeta. Él era parte de la línea de profetas, pero que el Nuevo Testamento había falsificado cosas sobre Jesús, de manera que la mayoría de lo enseñado por el Nuevo Testamento acerca de Jesús era verdad hasta el momento de su muerte y su resurrección. Él no murió en la cruz y él no resucitó de entre los muertos. Él fue un profeta quien enseñó por parte de Dios, hacía milagros. Él nació de una virgen, pero no murió por los pecados de su pueblo y ciertamente no fue divino. Desde un punto de vista musulmán, la afirmación de que Jesús es divino es politeísta. Y continúan insistiendo que no importa cuánto afirmen los cristianos que son monoteístas, su doctrina de la Trinidad tiene un matiz inherentemente de politeísmo. Y eso es parte del conflicto, parte del contraste que existe entre cristianos y musulmanes. Ahora, la teología básica del Islam está basada en el Corán, el cual afirman que es inmediatamente inspirado por Dios y está compuesto por 114 capítulos o soros. Es básicamente de carácter poético, pero es un libro de directrices, no es un libro de historia, no tiene un desarrollo claro y lógico, son declaraciones discretas de revelación, no necesariamente relacionadas claramente una con otra y desde una perspectiva cristiana, aunque no una perspectiva musulmana. Parece tener contradicciones dentro de sí. De eso, la teología básica del Islam emerge monoteísmo radical, pero es el monoteísmo de un Dios quien es concebido principalmente en términos de trascendencia, concebido principalmente en términos de poder. Parece haber poco en la concepción de Alá. Él es el grande, Él es el majestuoso, Él es aquel quien debe ser obedecido, quien debe ser servido, a quien hay que someterse, y es el significado básico de la palabra Islam, es sumisión, sumisión a la voluntad de la revelación moral de Dios. Es determinista de forma muy radical. El musulmán piadoso no puede estar totalmente seguro de la salvación. Eso está en las manos de Alá. Hay un tipo de fatalismo que impregna la religión. Y es curioso que el gran grito del musulmán es: Dios es grande. Y eso captura casi con precisión su visión de Dios. Dios es grande. Es interesante cuando vemos que en el Antiguo Testamento hay muchas declaraciones de que Dios es grande, pero si usted tuviese que encontrar una declaración dominante del Antiguo Testamento, esta sería: Dios es bueno. Y pienso que hay un contraste real entre las religiones en cuanto a su énfasis. Ahora, estoy seguro que un musulmán diría que ahí Dios es bueno, pero el énfasis estaba realmente en la grandeza, la trascendencia, santidad, lo casi abstracto de Dios, quien debe ser servido y a quien podemos recurrir para un poco de bondad o aliento o amor o apoyo. Los requisitos morales del Islam son relativamente sencillos: nada de alcohol, nada de cerdo, se dedica un mes completo al año para ayuno, ha de haber oraciones diarias, adoración los viernes, las oraciones diarias han de ser recitadas 5 veces al día mirando hacia la Meca, ha de haber un mes de ayuno durante las horas del día, el Ramadán, y lo ideal es que haya un peregrinaje a la Meca una vez en la vida. Ese es el requisito, esa es la meta. Por lo que, en un sentido,
es bastante sencillo. Los fundamentos son conformados de forma muy sencilla y hablan sobre los 5 pilares del Islam. El primero es la confesión de que Alá es Dios y Mahoma es su profeta. El segundo pilar es la oración 5 veces al día, y eso es lo que usted ve de esos minaretes que son erigidos en ciudades musulmanes. Los musulmanes solían subirse en ellos, en esos minaretes, antes de que existieran los sistemas de megafonía, y llamaban a los fieles a oración. Ese sonido de salmodiar que hacía eco por la ciudad, llamada oración 5 veces al día. El tercer pilar era dar limosnas a los pobres. El cuarto pilar era ayunar durante el mes de Ramadán. Y el quinto pilar era visitar a la Meca. Y ese era el fundamento de la religión, y usted ve su sencillez. Pero desde un punto de vista cristiano, era una religión que era bastante dura con las mujeres, y pienso que continúa siendo dura con las mujeres. El divorcio era fácil para un hombre y casi imposible para una mujer. La poligamia era posible para el hombre. Él podía tener hasta 4 mujeres, pero a las mujeres no se les permitía tener más de un esposo. Las mujeres debían usar velo porque son tan irresistiblemente atractivas que siempre están contaminando a los hombres, y de seguro es culpa de ellas. Y así tenemos lo que consideramos como dimensiones opresoras del Islam. Aún estaba intrigado porque tuvimos un charlista en nuestro seminario quien había sido un musulmán, quien había sido realmente un profesor de derecho islámico o Sharia en una escuela musulmán en África, y había memorizado el Corán. Podía recitar cualquier parte del Corán que usted le pidiese en árabe, y debido a que usted realmente no puede traducir el Corán, quiero decir, usted puede traducirlo, pero las traducciones nunca pueden contar en realidad. Usted no puede tener mucha seguridad de que la traducción funcione. Solo el texto árabe tiene regional, o el árabe regional tiene autoridad. Y saben, él dijo, los occidentales dicen con frecuencia que el Islam es tan difícil para las mujeres y tan opresivo para las mujeres, y él dijo que la razón por la que el Islam sobrevive y florece es porque las mujeres apoyaban muy apasionadamente el Islam. Y no estoy seguro de toda la psicología de esto, si es simplemente la estabilidad que aparenta atraer a la vida, las prácticas que son tan claras y confortantes, pero esta era una religión de tremendo poder, no solo una religión, y eso es lo que hemos aprendido cada vez más, pienso yo, en décadas recientes en Occidente. Es una religión que también es una cultura. Las dos no se distinguen entre sí, no pueden separarse la una de la otra. El Islam cree que donde sea que se expanda debe tomar no solo la religión, sino por su gama completa de valores culturales y leyes, de que la cultura y la religión son indivisibles y que tienen una escatología fuerte, que en donde se expande el Islam jamás retrocederá, y por eso es que es tan difícil para ellos reconocer la pérdida de cualquier tierra en manos de cualquier otra persona. Y esto es lo que el occidente cristiano enfrentó ahora que cerramos esta charla. Eso fue lo que el occidente cristiano enfrentó durante casi toda la Edad Media, recibiendo golpe tras golpe, cual ola tras ola por parte del Islam. Gracias. Hemos llegado a nuestra cuarta charla sobre historia medieval, y es la última charla en nuestra primera sección, arrancando con la Edad Media, diciendo algunas de las direcciones cruciales del pensamiento medieval, y en las primeras 3 charlas nos enfocamos bastante en lo que yo llamé la sección sobre iglesia y sociedad. En esta última charla de la primera parte quiero que vayamos a lo que he llamado los caminos a Dios, que es el elemento más teológico de reflexión en este periodo. Y en este periodo vemos varias cosas sucediendo teológicamente que hasta cierto punto podríamos vernos inclinados a ver como cosas menores, pero en otro sentido son muy importantes para formar la mente y afectar la unidad de la iglesia. Y así quiero hablar de varios elementos teológicos. El primero es el monotelismo. Usted quizás había empezado a pensar que esta pizarra no iba a ser usada, pero
cuando nos encontramos con una palabrita bonita como monotelismo, es útil tener una pizarra. El monotelismo fue más o menos el último problema en la pregunta de cómo la naturaleza humana y divina se relacionaban en Jesús. La iglesia había llegado a este consenso en Calcedonia en el 451 de que Jesús era una persona uniendo en sí mismo dos naturalezas plenas y completas, una divina y una humana, ambas completas, de manera que él era plenamente humano y plenamente divino, no era mitad humano y mitad divino. Él es plenamente humano y así divino. Eso sí dejó a la iglesia con tensiones entre algunos que pensaban hablar sobre dos naturalezas completas con demasiado riesgo de dejarlo a usted con dos personas en Jesús. Y ya que la confusión comenzó atormentando la iglesia, un teólogo o varios teólogos sugirieron que quizás un camino para salir adelante sería decir que Jesús tenía dos naturalezas, pero solo tenía una voluntad. El monotelismo es la enseñanza de que Jesús tiene solo una voluntad. Y por supuesto, la otra posición era el diotelismo, que Jesús tiene dos voluntades. Eso ha llevado a una cantidad considerable de controversias sobre la cual no tenemos que pormenorizar, pero mucho en la iglesia llegó a la conclusión. Realmente me gustaría que me dijera cuál cree usted que es el punto de vista ortodoxo, monotelismo o diotelismo. Eso se lo preguntaba a los estudiantes y me desalentaba. El monotelismo fue declarada una herejía, y la razón por la cual fue declarada una herejía es porque la iglesia concluyó que una voluntad hasta cierto grado es una parte esencial de una naturaleza. Si Jesús no tuvo una voluntad humana así como la voluntad divina, sería muy difícil verlo como verdaderamente y plenamente humano. Sabemos que tiene una voluntad divina porque Él era el Logos, toda la eternidad y la segunda persona de la Trinidad, que tiene autoridad. Sabemos que Él tiene esa voluntad divina. Si Él tiene solo una voluntad, es esta, la voluntad divina. Y pienso, concluyó correctamente la iglesia al decir que eso significaría que Él no tenía una naturaleza humana entonces, completa, porque entonces no tendría una voluntad totalmente humana. Si estuvo en la predicación de RC el domingo pasado sobre la tentación de Jesús, se enfocó no solo en su persona, sino también particularmente en su voluntad humana. Jesús tenía que ser completamente humano para ser el segundo Adán. Para nosotros, Él tenía que tener una voluntad humana, y pienso que la iglesia tomó la decisión correcta. Y usted podría decir que sí, pero es una decisión tan pequeña y realmente no es tan importante. Y es importante para nosotros, particularmente como protestantes, porque si usted tenía que recordar un pequeño cuaderno con elementos claves para recordar cuando esté hablando con sus amigos católicos, sobre todo el debate del monotelismo, debe estar en ese cuaderno, porque en el siglo VII un papa, un obispo de Roma, declaró que el monotelismo era ortodoxia. El papa Honorio I enseñó el monotelismo tan claramente que un concilio local posterior lo condenó por herejía. Esto sí que es problemático si usted cree que el Papa es infalible en cuanto a asuntos de doctrina. Y apologetas católicos romanos posteriores han tratado de explicar lo que el Papa Honorio hizo, y dijo, bueno, él no enseñó esto ex cátedra, pero hasta algunos historiadores católicos lo han dicho. Es tan claro que el Papa Honorio, por sus oficios de enseñanza siendo obispo de Roma, enseñó esta doctrina. Es muy difícil no concluir que él enseñó oficialmente una herejía. Y esto se volvió tan serio que en el siglo XIX, en la Iglesia Católica Romana, que cuando el Papa fue declarado infalible por el primer Concilio Vaticano en el siglo XIX, un grupo de católicos se dividió diciendo que esta es una violación tan obvia de su historia a la luz del Papa Honorio, de que no podemos estar de acuerdo con el primer Concilio Vaticano, por lo que esto debe estar en su librito negro protestante para argumentar contra Roma. No lo llevará a ningún lado, pero se sentirá bien.
De manera que tenemos un debate teológico que terminó unificando a Oriente y Occidente, porque tanto la Iglesia de Oriente y la de Occidente rechazaron el monoteísmo, pero después hubo otros problemas que tienen el efecto de dividir la Iglesia. Y una de estas discusiones fue lo que es conocida en la historia como el filioque. La controversia filioque siempre hace que los historiadores y teólogos se sientan realmente superiores cuando podemos hablar sobre teología en latín y hacer que los demás se sientan como extraños. Este es un debate sobre la forma exacta del credo niceno. Recuerden que el concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea en el 325, se reunió para responder el desafío arriano y para declarar que Jesús era el Dios verdadero, eterno, que vino en la carne. Cuando se redactó el credo, concluyó brevemente con estas palabras: y creemos en el Espíritu Santo. Si usted va a una iglesia que recita el credo niceno, hay un final más largo, y ese final más largo fue añadido por el primer concilio de Constantinopla, por lo que técnicamente viene siendo el credo niceno constantinopolitano, lo cual no se dice por razones obvias. Pero ese segundo concilio de Constantinopla fue que añadió el lenguaje: creo en el Espíritu Santo que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica, apostólica, y así sucesivamente. Mientras que usted se fija que el texto original de ese credo, según es enmendado por Constantinopla, decía: creo en el Espíritu Santo, quien procede del Padre, y con quien el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. De manera que los tres, el Espíritu, el Padre y el Hijo, son Dios. Los tres reciben adoración y gloria. Pero el texto original decía: el Espíritu Santo procede del Padre. Ahora, en Occidente se confrontaba la presencia continua de los arrios en el norte de Italia y en España. El credo fue revisado inicialmente en Occidente por obispos occidentales, actuando básicamente por su cuenta para añadir en el latín la palabra filioque, la cual significa y del hijo en latín. Si como occidental usted está familiarizado con un credo niceno, entonces está familiarizado con recitarlo: y yo creo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y esta es la cláusula filioque, la adición filioque y del Hijo. Esta diferencia llevó a crecientes tensiones y desacuerdos entre la Iglesia de Occidente y Oriente. La Iglesia de Oriente dijo: ustedes han cambiado un credo ecuménico sin convocar un concilio ecuménico. Nadie puede hacer eso. Y pienso que en algunos puntos la Iglesia de Oriente tiene razón. Usted no puede simplemente agregar cosas a un credo acordado por la Iglesia. La Iglesia de Occidente respondió diciendo: queremos dejar claro nuestro compromiso con la divinidad eterna de Cristo y exaltar a Cristo, diciendo que el Espíritu Santo procede de Él, así como del Padre. Y este es uno de esos momentos donde me gustaría tener aquí a R.C. Sproul, porque él podría ser capaz de convencerme de que aquí está en juego una cuestión teológica real, y no lo creo. Esto es pura política de poder de iglesia. ¿Quién es que tiene la tarea de establecer el texto del credo? ¿Es el patriarca de Constantinopla o es el papa en Roma? Los teólogos han tratado de decir que hace una diferencia teológicamente. He leído algo del material y no estoy persuadido de que sobre esta diferencia descanse algo claramente teológico. Finalmente el Oriente dijo: y bien, el Espíritu procede del Padre por medio del Hijo. Y eso muestra aún más que en el aspecto teológico aquí hay una muy poca diferencia. La relación interna de las personas de la Trinidad una con otra usualmente por encima de nuestra propia capacidad de entender lo que está ocurriendo. Esto es política de poder y se convirtió en una tensión recurrente, un problema recurrente entre Oriente y Occidente, la filioque. Y fue uno de los problemas que resultó finalmente en la división de la Iglesia en el 1054.
Antes del 1054 hubo una serie completa de ocasiones en las cuales el Papa y el Patriarca de Constantinopla se habían excomulgado mutuamente. Ellos tenían tensiones de mucho tiempo. A nuestro amigo, el Papa Gregorio, supuestamente se le había ofrecido el título de sacerdote universal y o sacerdote ecuménico. Y él dijo, "Ah, es un título demasiado orgulloso. Cualquier clérigo que tome un título como ese es un precursor del anticristo. Yo soy demasiado humilde para eso." Y los sucesores de Gregorio prefirieron ser conocidos como Servus Servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. Es solo un menos orgulloso el ser siervo de los siervos de Dios, pero aún así, mientras tanto, el patriarca de Constantinopla probablemente sí toma el título de patriarca ecuménico. Él todavía posee ese título hoy. No significa ecuménico en el sentido patriarca, buena gente, significa ecuménico en el sentido de patriarca universal. Él es el líder de la banda y el Papa tiende a pensar que él es el líder de la banda, y eso es parte de la tensión sobre este filioque, quien tiene el derecho de tomar esta decisión. Y mientras las tensiones tenían sus vaivenes, de vez en cuando se excomulgaban unos con otros. Después las iglesias se reconciliarían. En el 1054 hubo una excomulgación. La mayoría de la gente pensó, bueno, resolveremos esto también. Y las cosas serán para ese tiempo. El occidente y oriente estaban separándose poco a poco, tan profundamente que se hizo más difícil tratar de encontrar una solución. De manera que una forma de juntar las iglesias fue difícil. Sí, lo intentaron y continuaron negociando, seguían negociando muy seriamente en el siglo XV, pero nunca pudieron llegar a lograrlo. En el 1054 hasta hoy, la iglesia de Oriente y Occidente permanecían divididas, por lo menos por asuntos de política de iglesia como por diferencias doctrinales significativas. Otro problema doctrinal importante que surgió en Oriente, pero no con la misma fuerza en Occidente, fue la controversia que llegó a ser conocida como la iconoclasta. Este fue el debate sobre el uso de íconos en la iglesia. La palabra griega icon significa imagen, el uso de imágenes en la iglesia. Y cuando usted estudia la historia antigua de la iglesia, es bastante claro que en los primeros siglos de la iglesia, las imágenes religiosas, particularmente imágenes que representaban a Cristo o al Padre, no estaban permitidas en las iglesias. Los cristianos primitivos eran calvinistas. Ellos creían que las imágenes no debían estar presentes en la iglesia. Y el uso de imágenes empezó a crecer como parte de la piedad popular. Por tanto, en esta controversia hay un caso muy interesante de luchas de piedad popular contra teología formal. Hasta los años 400, los teólogos eran todos unánimes diciendo que no debían usar imágenes para estimular la adoración cristiana. Pero cada vez más la gente común empezó a encontrar que las imágenes eran útiles para estimular su devoción. La razón exacta por la que esto sucedió ha sido tema de debate. A mí me parece bien claro que los paganos que se convertían en cristianos estaban trayendo ciertos elementos de su experiencia religiosa pagana. Todos los paganos usaban imágenes. Parece que los cristianos se vieron atraídos a esto, aunque inicialmente en la parte oriental de la iglesia, las únicas imágenes usadas eran imágenes planas. Y hasta el día de hoy, en iglesias ortodoxas orientales, al verlas se dará cuenta de que no hay estatuas ni devociones a ninguna persona. Y a esto, un ortodoxo le dirá, la Biblia prohíbe las estatuas. No debe haber ídolos y nosotros no tenemos ídolos, tenemos imágenes planas. Bueno, esta devoción popular a las imágenes planas creció y llevó a la pregunta, ¿deben ser llevadas a las iglesias estas cosas, usadas hasta ahora de forma privada? Algunos del clero empezaron a decir sí, deben ser traídas a la iglesia, pero curiosamente cuando esto llegó a una especie de punto severo en el siglo VIII, los 700, los emperadores declararon muy vehementemente que las imágenes no tenían lugar en la iglesia y que las únicas imágenes permitidas en la iglesia eran la cruz
y los sacramentos, y que las demás imágenes de lo divino debían ser eliminadas de la iglesia. Y esta posición fue adoptada fuertemente por ciertos emperadores muy fuertes y pareció suscitar gran atención, particularmente en la ciudad de Constantinopla. La ironía es que cuando usted mira la mayoría de las historias escritas por griegos ortodoxos o católicos romanos hoy día, cuando hablan de este periodo, pretenden argumentar que el deseo de destruir las imágenes era una innovación, algo que estos últimos y terribles emperadores icónicos estaban tratando de imponerle a la gente y arruinar su piedad y cambiar las cosas de lo que siempre habían sido, y eso no es verdad. La posición iconoclasta, la oposición a los íconos, fue la posición histórica de la Iglesia y la que los teólogos y emperadores procuraron para mantener la posición histórica de la Iglesia. Y bajo algunos de los grandes emperadores, el emperador León III y su hijo Constantino V, esa fue la posición firme de la Iglesia, y ellos hasta convocaron un concilio, el cual pensaban que era un concilio ecuménico para declarar que sólo la Eucaristía era la imagen correcta de Cristo. Aquellos que se le opusieron, particularmente monjes, de quienes después se supo que terminaron ganando mucho dinero pintando íconos, una especie de punto flaco marxista de la historia de la Iglesia. Algunos de esos monjes empezaron a decir que Constantino V solo era otro Mahoma. Lo que pasa es que los musulmanes se oponían firmemente a las imágenes. ¿Están siendo los emperadores bizantinos siendo influenciados por Mahoma, o están siendo influenciados por la historia de la Iglesia, o están introduciendo algo nuevo? Como pueden ver, toda esta tensión está agitando la Iglesia. Después, cuando murió el emperador Leo IV, su hijo ascendió al trono siendo muy joven, por lo que Irene, la madre del nuevo emperador, tomó el poder. A veces las mujeres en la historia de la Iglesia son problemáticas. Irene aprobaba las imágenes. Irene se convirtió en una gran patrona de la ortodoxia y convocó un concilio ecuménico para reunirse en Nicea, para conectarlo con la ortodoxia de Nicea. Y ese concilio declaró que las imágenes estaban aprobadas tanto para la Iglesia como para uso privado. Y el concilio declaró que es correcto estar ante una imagen, besarla, inclinarse ante ella, quemar incienso, velas ante la imagen y hacer oraciones delante de esta. El iconoclasta dijo, si esto no es idolatría, entonces ¿qué es? Pero los iconódulos, aquellos que servían a las imágenes de los iconófilos, aquellos que aman las imágenes, insistían que eso no era idolatría, sino veneración, que no llegaba a idolatría. Entonces, que bajo Irene están los grandes avances turcos y búlgaros contra el emperador bizantino. Y un emperador murió en el campo de batalla, un emperador iconófilo, la providencia, demostrando que los iconoclastas tenían razón. Y los iconoclastas regresaron en grande y durante un tiempo parecían prevalecer otra vez. Y repito, fue solo durante la juventud de un emperador en la que su madre, Teodora, conocida en la historia como la segunda Irene, restauró las imágenes y esta vez prevalecieron y permanecen. Lo curioso sobre esta controversia es cómo implicó una nueva versión completa de la historia. Uno de los grandes apologistas para los íconos fue Juan de Damasco, y él dijo, la Iglesia siempre ha usado íconos. Cuando el apóstol Lucas escribió su evangelio, lo ilustró con imágenes. No hay ni una pizca de evidencia histórica para sustentar esas afirmaciones. Pero eso fue lo que vino a prevalecer en la Iglesia y marcó un cambio inmenso. Cuando los decretos de ese concilio de Nicea fueron enviados al occidente y la gente alrededor de Carlomagno le dio un vistazo a esos decretos, el occidente dijo, esto es ridículo, es nuevo y no podemos aceptarlo. Esto es teología mal razonada.
no estamos de acuerdo con esto. Y así esto fue otro elemento de discordia que empezó a causar la separación entre Oriente y Occidente. Por supuesto, la ironía es que con el tiempo Occidente fue más lejos que Oriente, aprobando no solo las imágenes planas, sino también las estatuas. Pero nunca, pienso yo, con la misma ferocidad para la iglesia o de la iglesia de Oriente, la cual sí llegó a decir verdaderamente que los íconos son necesarios para lograr la presencia del santo. No pienso que Occidente insistió lo suficiente sobre la necesidad de imágenes en la misma manera, pero aquí tenemos otra controversia que empezaba a dividir a Oriente y Occidente, y así podemos ver al cerrar esta charla cómo estos problemas teológicos entre ellos, el entender cómo Dios está presente con nosotros, cómo Jesús fue personificado y cuál es el carácter del Espíritu Santo, y también sobre cuál es el poder relativo del obispo de Roma y del obispo de Constantinopla, empezaron a dividir a Oriente y Occidente más que lo unificaron, resultando finalmente en lo que ocurrió en el 1054. Gracias.